El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Los cuidados paliativos afirman la vida y consideran la muerte como un proceso natural. Ni la aceleran ni la retrasan. Se administran para mantener la mejor calidad de vida posible hasta la muerte. Sociedad Europea de Cuidados Paliativos. Muy buenos días, qué rico una vez más contar con ustedes aquí en Vivir Mejor, su consultorio en casa. Manuel, buenos días, ¿cómo amaneció? Muy buenos días, Carolina, a ti y a todos los televidentes, a todas las personas que en casa están muy pendientes de la señal de Teleantioquia a mi canal, a Luisa en la lengua de señas, ya me aprendí todas las señas, Luisa, John Jairo, y a todos muy buenos días por continuar aquí en Teleantioquia, temas interesantes como siempre, y el del día de hoy sí que es interesante. Claro, Manuel, escuchábamos una frase al inicio de nuestro programa, ¿a qué hacemos referencia? Claro, vamos a hablar de algo muy puntual y son los cuidados al final de la vida. Estamos mirando y había algo muy puntual que es no acelerar ni retrasar, no nos vamos a meter en temas como eutanasia, distanasia y otros que hay, no porque no se puedan hablar, antes definitivamente hay que crear el debate, pero debería ser, digamos, con más participación, mirar los pros, los contras, los diferentes puntos de vista. Hoy vamos a hablar es precisamente de eso, los cuidados al final de la vida, qué se debe hacer cuando una persona se nos va a ir, cuando diría otros va a dar el paso, cuando ya está muy enfermito, no sé, vamos a aclarar esos términos y otros con nuestros especialistas. Claro que sí, Manuel, y como siempre vamos a tener un grupo multidisciplinario que nos asesorarán y nos enseñarán cómo debe ser este proceso, porque no es solamente el cuidado para el paciente, también es el cuidado integral a la familia y el que nosotros llamamos aquí en Vivir Mejor como el paciente oculto, que siempre es la persona que cuida al enfermo. Y por eso hay que hablar de un grupo multidisciplinario, que es lo más importante el día de hoy, y nos van a acompañar durante el programa. Siempre recordar, cuidado paliativo, no sé, las personas en casa dirán, cuidado paliativo, cuidado al final de la vida, eso debe ser simplemente para los pacientes que tienen lo que dicen una enfermedad neoplásica o cáncer, personas que ya están muy mal y definitivamente se van a morir, o viejitos, personas de mucha edad. Pues no, hoy vamos a ampliar mucho ese panorama, no es simplemente para este tipo de pacientes o personas, vamos a conocer un poco más cómo podríamos ser nosotros candidatos para este tipo de cuidados, porque en algún momento uno, estando joven, le puede pasar algo, no sé, personas que tienen dolores muy fuertes pueden ser candidatos a cuidados paliativos, no sé, vamos a ampliar estos términos y por eso están en compañía de los especialistas el día de hoy y por eso ustedes continuar siempre con la programación de Teleantioquia en este programa, su consultorio en casa, que es Vivir Mejor. El día de hoy, Manuel, también vamos a conocer el testimonio de una persona que recibió este tipo de tratamiento para su familia y tuvieron la oportunidad de poder despedirse de un familiar de una mejor manera, de una manera más tranquila. Pues claro, no siendo más, tenemos a todos nuestros especialistas listos en la sala, nuestro grupo multidisciplinario, hablando entonces de cuidados al final de la vida, y así damos entonces comienzo a una nueva emisión hoy en Vivir Mejor. Bienvenidos. Bueno, y continuando aquí con el tema que les anunciamos en nuestra introducción del programa, para hoy nos contamos con la asesoría y compañía del doctor Juan David Osorio González. Él es especialista en cuidados al final de la vida. También contamos con Clara Puerta Gutiérrez, especialista en dolor y cuidado paliativo, y para terminar esta terna de lujo, Viviana Mesa, psicóloga y terapeuta gestáltica, especialista en cuidados al final de la vida. Bienvenidos y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Vivir Mejor. Muchas gracias. Gracias. No sé, de esas preguntas cuando uno piensa, hombre, cuidados al final de la vida, dolor y cuidado paliativo, no sé, a mí siempre se me viene a la cabeza son pacientes oncológicos, o sea, personas que sufren o han sufrido cáncer, no sé, el término es tan restringido, o ¿de qué estamos hablando entonces? En términos generales, en cuidados al final de la vida y dolor, es todo lo que acompaña a una persona que está en proceso de muerte, ¿cierto? Desde un diagnóstico, desde un pronóstico que le den,
todo lo que tiene que ver desde lo físico, lo emocional, lo espiritual, todo lo que de una u otra manera el paciente no lo deja estar tranquilo en ese proceso de deterioro, ¿cierto? Pensaría uno, ¿solamente en este grupo está el médico o hay otro tipo de personal también acompañando al paciente y a la familia? El equipo interdisciplinario de los cuidados paliativos consiste en un equipo que consta de médico, enfermera, psicóloga, trabajadora social, incluso incluyen los voluntarios. Bueno, doctor, yo quisiera hacer una diferenciación entre lo que son los cuidados paliativos o la medicina paliativa con estos cuidados al final de la vida. O sea, ¿en qué radica la diferencia? ¿Cómo es esa asesoría para la familia y para el paciente? A ver, diferencia, Carol, en real no hay ninguna. La diferencia está en los tiempos del manejo entre de dónde toma el paciente la una y de dónde lo tomará la otra. Cuidado paliativo es aquella especialidad, y no solo especialidad porque todos los médicos y todos los profesionales de la salud deben estar en la capacidad de brindar cuidados paliativos a todos los pacientes que en algún momento se enfrenten a una enfermedad que no sea curable, porque es que infortunadamente la medicina nos hace creer, y muchos médicos aún continúan con la percepción y la falsa creencia que curamos, pero es muy poco lo que curamos hasta ahora. La gran mayoría de las enfermedades no son curables. Un hipertenso no se cura, un diabético no se cura, un paciente con artritis reumatoidea no se cura, un paciente con un EPOC no se cura. Y ni hablar de los pacientes con cáncer, ni hablar de los pacientes con enfermedades tipo lupus u otras enfermedades más graves que frecuentemente nos encontramos en el día a día de todos los médicos y de las diferentes enfermedades y las diferentes especialidades. Entonces, a ver, la palabra paliativo, para que la gente tenga claridad al respecto, paliar significa cubrir o con una manta tapar aquello que hace parte de la enfermedad que el otro no me va a poder curar, pero yo que a través de la medicina y el conocimiento científico o conocimientos alternativos que no sean médicos, voy a cubrir esa enfermedad, voy a controlar esos síntomas, ese malestar que tiene el paciente para asegurar que durante todo su proceso, sea crónico, sea largo, sea a mediano plazo o a corto plazo, el paciente esté tranquilo, confortable, con bienestar y con calidad de vida hasta donde se le pueda ofrecer calidad de vida. Lamentablemente, los cuidados paliativos en nuestra sociedad han sido vistos solo desde oncología. Ahora se está viendo que no solo lo debe manejar oncología, lo debe manejar nefrología, cardiología, hepatología, gastroenterología, neurología, reumatología, las demás especialidades y subespecialidades de la medicina. Y adicional a eso, no solo están enfocados al paciente con enfermedad terminal. O sea, el cuidado paliativo se debe dar desde el diagnóstico de la enfermedad. No necesariamente brindado por un paliativista o por un especialista en cuidado al final de la vida. El médico como tal debe ofrecer cuidado paliativo a ese paciente. Si yo no te puedo curar, por lo menos te puedo paliar tu enfermedad. Te puedo brindar un manejo desde acá hasta donde llegues. No dejarte solo, acompañarte por parte del médico, por parte de la enfermera, por parte de la psicóloga, el trabajador social. Aclara, se le olvidaba a alguien muy importante, el acompañante espiritual, que puede ser un cura, puede ser un pastor, capellán, puede ser un rabino, depende de la inclinación que yo tenga desde mi religión o desde mi espiritualidad. Si no tengo una percepción religiosa, puede ser alguien con una muy buena formación espiritual que me dé un buen acompañamiento. Entonces, los cuidados paliativos con la persona desde el inicio de su enfermedad, que se determinó como una enfermedad no curable. Cuando la enfermedad llega a un punto donde va a iniciar una fase de terminalidad, continúa manejo por cuidado paliativo, pero ya los cuidados paliativos van a ser el abordaje desde los cuidados al final de la vida, que es generalmente desde lo que maneja la Asociación Mundial de la Salud, perdón, la Organización Mundial de la Salud, que es en los últimos 6 meses de la enfermedad brindar acompañamiento médico, acompañamiento emocional, acompañamiento psicológico y acompañamiento espiritual. No desde lo multidisciplinario, porque multidisciplinario es que aquí llega un médico y me ve, por aquí llega otro médico y me ve, por aquí llega otro médico, por aquí llega un psicólogo, por aquí llega un trabajador social. No, interdisciplinario. Todos entran al mismo tiempo a ser parte del manejo de ese paciente. Todos hacen un papel en el mismo momento y en el mismo tiempo para cogerlo, para abordarlo, y los diferentes pensares van a hacer impacto sobre el buen manejo de ese paciente. Cuando se hace el manejo interdisciplinario, que se ve mucho en la institucionalidad actual, el paciente lo coge el especialista por acá, el otro especialista por acá, el médico de familia por acá, la psicóloga o el psicólogo por acá, el trabajador social por acá. Entonces el paciente queda desvirtuado desde su atención, separado y desmembrado desde la medicina y desde la salud,
y nadie se compromete a unirlo. Entonces el manejo interdisciplinario lo que hace es que yo veo a un paciente como un ente físico, biomédico, que también hace parte de una psicología, de una emocionalidad y de una espiritualidad. Entonces de ahí la importancia de la interdisciplinariedad. Y los cuidadores al final de la vida tomarían ese paciente desde que se determina que es una enfermedad terminal hasta que el paciente va a fallecer por efecto de esa enfermedad terminal, acompañando a esa familia, porque es que nosotros tenemos que manejar es un binomio paciente y familia que está sufriendo. Hay una frase, o más bien una frase, no, una palabra que nosotros mencionamos permanentemente y es paciente, paciente, paciente. Y los médicos se han olvidado, y los pacientes también, que es que paciente no significa de paciencia o no viene de paciencia, paciente viene de sufriente. El paciente es el que sufre, no es el que espera y el que tiene que esperar la consulta, el que tiene que esperar la fórmula, el que tiene que esperar los exámenes. No, el paciente significa el sufriente, el que está sufriendo, el que está ahí porque tiene algo que le está generando un sufrimiento, que puede ser físico, que puede ser emocional, que puede ser espiritual. Entonces ese paciente no es el que me tiene que esperar a mí. Yo soy el que tengo que esperar por ese paciente porque está sufriendo y viene a mí, porque yo tengo que resolver ese sufrimiento de ese paciente sufriente y ese sufrimiento de esa familia que está acompañando a ese paciente desde el inicio hasta el final, y después de que ese paciente fallece, el acompañamiento posterior. Viviana, de acuerdo a lo que nos dice el doctor, ¿cómo es ese proceso de sensibilización con los familiares? Porque finalmente el paciente sabe que ya está en un proceso hacia la muerte, pero ese proceso de sensibilización entre los familiares para que no digan, no, es que lo que quieren es inducir la muerte, o ya vamos a renunciar por la salud de nuestro familiar y lo que vamos es acompañarlo hasta la muerte. Pues, o sea, como para que no tengan esa percepción errada de lo que es este cuidado hasta el final de la vida. Finalmente nosotros también nos hemos dado cuenta que el acompañamiento frente a un proceso de muerte permite psicoeducación, y es educar a la familia, mostrarle realmente poner como un panorama de la realidad que se está viviendo, ¿cierto? Es un ser querido, no se va a negar la muerte, como lo decía Juan, pero es mirar qué opciones hay frente a esa realidad, ¿cierto? Porque en cada uno también está muriendo algo, ¿cierto? Entonces lo que nosotros estamos mirando es como brindar el mejor bienestar posible, el mejor panorama, acompañar, es la posibilidad para hablar de los miedos, es para la posibilidad de hablar de la angustia, la posibilidad de realmente tomar conciencia de algo diferente está pasando en casa, ¿cierto? Entonces cuando tenemos la posibilidad de abrirle el espacio, deja de ser la muerte un tabú, que lamentablemente eso es lo que pasa en nuestra sociedad. La dificultad con la muerte es porque es un tabú, somos egoístas, no nos están preparando. Exacto, nunca nos han preparado para la muerte. Algo que yo hago a veces con las personas que acompaño es como que esa muerte de ese ser querido que es tan importante para nosotros, la empecemos a darle un sentido y un significado a partir de este proceso que nos está enseñando. Y a partir de ahí, cómo puede ir las futuras muertes que nos van a pasar, porque es que cada día nosotros morimos, ¿cierto? Desde que empezamos a nacer, estamos muriendo automáticamente, ¿cierto? Cada día tenemos pequeñas renuncias, cada día tenemos pequeñas muertes. En la medida que nosotros acompañamos el dolor de la persona, lo vemos como una oportunidad de crecimiento, lo vemos como una posibilidad de esto que está pasando en este momento, cómo lo puedo evitar, es empezar a tomar conciencia de cómo se vive, se muere, ¿cierto? En la medida en que yo tengo más apegos en la vida, vamos a tener un proceso de muerte un poco más dolorosa, porque me va a dar miedo a mí que tenga la enfermedad o que tenga el proceso de muerte y agonía, soltar cosas, ¿cierto? Muchas veces yo digo que somos tacaños con los afectos, ¿cierto? Nos cuesta decir te quiero, nos cuesta dar abrazos, nos cuesta reconocer cosas buenas, y justo cuando ya estamos viendo poquitos días para hacerlo, ahí sí queremos ser los más generosos. Entonces, si en cada día vamos teniendo dosis de ese tipo de afectos, va a ser mucho más fácil, porque es como que cada cartuchito nos lo gastamos cada día. Lo que hacemos en un proceso de muerte, y a veces nos damos cuenta, es que todos están acumulados, y finalmente esa es la angustia, ¿cierto? Entonces, nosotros no aceleramos muerte, lo único que hacemos es, este es el panorama que tenemos, ¿cómo lo hacemos más manejable? ¿Cómo lo hacemos menos encartador para la familia? ¿Cierto? Porque a la familia le cuesta, incluso hablar con la persona, sí, estamos tristes porque te vas a morir. Y la persona que está enferma, la angustia que tiene es porque no ha podido manifestar, tengo miedo, ¿cierto? Entonces cuando damos la posibilidad de hablar de la muerte, se aliviana un montón para la familia y para la misma persona. Yo tengo, por ejemplo, no sé, un escenario hipotético, ya ustedes me corregirán o me dirán algo. Pienso, por ejemplo, ya vemos que la definición es mucho más amplia, no es solo el paciente oncológico con cáncer.